Muy buenas, sean bienvenidos al canal literario Argel. Vamos a leer este libro. Comedias agradables, héroes, Cándida, los despachos de Napoleón, lucha de sexos. A ver cómo empieza esto. Las siguientes páginas. Bernard Shaw, comedias agradables. Dice lo mismo que decía en la otra etapa. Traducción Julio Brouto, editorial americana, Buenos Aires. Bueno, tienen los depósitos, libro de edición argentina, impreso en Argentina, printed in Argentina. Y tiene un prefacio. A ver qué nos dice aquí. Los que hayan leído el prefacio del precedente volumen recordarán que empecé a escribir obras escénicas cuando las discusiones sobre el drama nuevo, a las que siguió la fundación de un teatro nuevo, de Independent, amenazaron con terminar en el bochornoso descubrimiento de que el drama nuevo, por lo menos en Inglaterra, era una mera ficción de imaginación revolucionaria. Eso no podía permitirse. Yo había tomado la cosa en empeño y antes de confesar el fracaso estaba decidido a hacer lo humanamente posible para conseguir el fin apetecido. El hombre es un ser de costumbres. No puede uno escribir 3 obras teatrales y sin más parar. Luego tampoco se detuvo el movimiento nuevo. En 1894, Miss Florence Farr, que antes había representado a Rosmer Hunt de Ibsen, tomó la empresa de Adventure Theatre para una temporada con el propósito de hacer triunfar las tendencias modernas del drama. Como elementos que podían ocurrir a tal fin estaban a su disposición mi persona, descubierta por el Independent Theatre, por mi propia iniciativa, Mr. John Towdonter, descubierto yo antes y cuyo Gato Negro había sido uno de los éxitos del teatro independiente, y Mr. W. Yeats, un verdadero autor Nobel. Mr. Towter suministró una comedia de suspiros y Mr. Jet el país de sueño dorado. En cuanto a mí, no teniendo en mi mesa más que comedias desagradables, me puse a escribir toda prisa una comedia agradable y le puse el título de Armas y el hombre. Fue en cierto modo un éxito, es decir, la primera representación fue extremadamente satisfactoria y siguió en el cartel desde el 21 de abril hasta el 7 de julio. Para atestiguarlo, el público pagó 1.777 libras, 5 chelines y 6 peniques, lo que corresponde a un término medio, unas 23 libras, 2 chelines y 5 peniques por función, incluyendo 9 matinés. Un editor que recibiera por un libro 1.700 libras tendría una utilidad muy satisfactoria. En cambio, todo el que entienda algo de negocios teatrales sabe que perfectamente que dicha cifra dista mucho de ser halagüeña. No obstante, es para desanimar completamente a los entusiastas del drama del siglo XX. Si las personas que estaban dispuestas a gastarse 1.700 libras por ver la obra hubiesen acudido al teatro en el transcurso de 15 días en vez de hacerlo por pequeños grupos en el de 12 semanas, el resultado hubiese sido satisfactorio para la empresa y por lo menos lisonjero para el autor. En América, donde la obra, después de unas 15 representaciones, continuó en Nueva York, entró a formar parte del repertorio de Richard Manfield y se ha mantenido en cartel hasta la fecha. El otoño de 1894 pasé unas semanas en Florencia, donde me ocupé en estudiar el arte religioso de la Edad Media y su destrucción por el Renacimiento. Ya antes había visitado la Italia con el mismo objeto, pero apenas llegado allí, me había visto en la precisión de volver precipitadamente a Birmingham para cumplir con mis obligaciones de crítico musical en los conciertos de las fiestas celebradas en dicha ciudad. En aquella ocasión, hubo allí una exposición muy notable de obras de nuestros pintores pre-rafaelistas. Las contemplé con atención y luego entré en las iglesias de Birmingham para mirar la vidriera de William Morris y Bernard Jones. Después de todo, Birmingham me parecía mejores perspectivas que las ciudades italianas, porque el arte que podía enseñarme era la obra de hombres vivientes, mientras la Italia moderna, por cuanto me fuese dable observar, tiene tanto que ver con Giotto como con Porcia y con Ptolomeo. Ahora bien, yo creo que el valor positivo de ninguna afición, el arte que no sea capaz de producir lo que dice apreciar. Así pues, cuando visité por segunda vez a Italia, hecho ya un autor dramático, fue llegado el momento de poner mano a obra escénica pre-rafaelista. La religión por entonces revivía y enardecía a los hombres y hasta a los clérigos, con tal pujanza que ni la misma iglesia anglicana podía sustraerse a su influjo.
Aquí mi actividad como socialista me había colocado en terreno firme y conocido. Para mí, los miembros del gremio de San Mateo habían dejado de ser los príncipes de la iglesia. El doctor Clifford ya no era un eminólogo, teólogo disidente. Existe solo una religión verdadera, aunque haya ciertas versiones diferentes de ella. Todos teníamos la misma cosa en la mente. Por más que algunos de nosotros se sanitaban proclamando bajo forma de canciones líricas, secularistas o himnos republicanos, lo contábamos con música de Adelante, Soldados Cristianos, o de Dios guarde al emperador, de Haydn. Pero la unanimidad tan deseable en las agitaciones políticas es fatal para el drama, ya que todo drama debe ser la representación artística de un conflicto. El final puede ser reconciliación o la destrucción, o como en la vida misma, puede haber final. Pero el conflicto es indispensable. Sin conflicto no hay drama. Pero es cierto que es fácil dramatizar el prosaico conflicto del socialismo cristiano con el vulgar unisocialismo, por ejemplo en Casa de los Viudos. Not Olet, el clérigo que no aparece en escena, es el verdadero antagonista del casero de los barrios pobres. Pero los obvios conflictos entre el inconfundible bien y el inconfundible mal solo pueden formar el fondo del melodrama, con sus héroes y sus traidores, en el que el autor se coloca en un punto de vista absoluto y trata como enemigo a todos los que le disienten de él, vilipendiándolos hasta no poder más. Por mi parte no trato en artículo tan barato. Aún en los dramas propagandistas del anterior volumen, he dejado a cada persona su propio punto de vista y espero haberme comportado con él en toda su extensión, haciendo la misma justicia, por ejemplo, a Sir George Croft que a los personajes más geniales y populares del presente volumen. Para extractar del pre-rafaelismo el drama quintasesional medieval o moderno, hay que presentarlo en conflicto con sus primeros intentos. Vacilantes, dislocados, nerviosos, encaminados a formular su propia sublevación contra sí mismo a medida que va transformándose en algo más alto. Una explicación coherente de cualquiera de esos conflictos, dirigida inteligible y prosaicamente al intelecto, solo puede surgir cuando la obra está terminada, y vamos a decir olvidada, o sea, cuando el argumento expuesto, admito y asimilado ya, ha quedado reducido a una historia de ayer. Mucho antes de que el conocimiento se haya establecido, los ojos de los hombres empiezan a dirigirse hacia el lejano resplandor de los tiempos nuevos. Solo vislumbrado al principio por el hombre de genio, debe ser enfocado por él con la lente de una obra de arte y un haz de rayos proyectado hacia los ojos del vulgo. Es más, el mismo artista no tiene otro camino para darse cuenta de toda la luminosidad del rayo. Es por cierto instinto como se siente impulsado a levantar sus obras maestras hasta que sus pináculos resplandezcan heridos por los rosiclar del sol aún oculto detrás del horizonte. Pedirle una explicación llana de lo que le pasa. Y veréis que escribe como un ángel y habla como un soquete. Y él es el primero en hacer ese epigrama a sus expensas. Mr. Ruskin nos ha dicho con bastante claridad lo que hay en las pinturas de Carpaccio y Bellini. Pero que explique si es capaz de ello, en dónde estaremos cuando el sol, que reverbera en la cúpide de la obra de su favorito Tintoretto, de su aborrecido Rembrandt, de Mozart, de Beethoven y de Wagner, de Black y de Shelley, haya descendido a las Honduras, y que explique en Ibsen, si puede, ¿por qué la construcción de iglesias y de hogares confortables no es el último destino del hombre? ¿Y por qué para causar impresión a las insatisfechas generaciones actuales tiene que subir más alto, hasta alturas que ahora le parecen indeciblemente escapadas y peligrosas? Y de las que los primeros ascensoristas deben caerse y hacerse pedazos. No puede explicarlo. Solo puede mostrárselo como una visión a la interna mágica de su obra de arte. De modo que podáis columbrar su presentimiento y hacer de él lo que os sea posible. Y esta es la función que eleva al arte dramático por encima del engaño y la diversión frívola. Dificulta al autor para hacer algo más que un embustero y un
alcahuete habilidoso. A mi mente se presentó un asunto peregrino. Por un lado, una misión más alta, pero también más vaga y más tímida, unida a una falta de sentido práctico incoherente, nociva y aún ridícula. Por otro lado, el idealismo socialista y cristiano, claro, seguro de sí, juicioso, benévolo y saludablemente miope, y escribí Cándida, esa escena embriagada en la que hay muchas cosas que gustaron. La obra de manera que los gastos para decoraciones fuesen insignificantes, con objetos, sin pretender dirigirme a un número muy grande de espectadores, de mover a algunos de nuestros empresarios más ilustrados a intentar siquiera un resultado de media docena de funciones de tarde. Ellos, eso sí, admiraron generalmente la obra y lo creo, que de haber encontrado un buen actor, bastante joven para hacer el papel del poeta, le hubiesen aceptado a pesar de muchas dificultades que surgieron. Es más, si al poeta yo le hubiese hecho manco, cojo o siquiera ciego, con lo que el disfraz del actor era más fácil, el personaje quería más simpatía, el éxito hubiese sido seguro. Mr. Richard Manfield, el que con aparente facilidad me ha hecho muy célebre en América por sus representaciones de mis obras, llegó hasta a ensayar Cándida con todo detenimiento antes de confesarse vencido por las dificultades físicas del papel de protagonista. Pero no tuvo más remedio que desistir, y Cándida no se representó hasta el año pasado, 1897, cuando mi antiguo aliado, el Independent Theatre, haciendo una tournée artística de propaganda por las provincias con la casa de muñecas, añadió Cándida a su repertorio, en el mayor asombro del público. En 1895, en un momento en que me encontraba desocupado, empecé a usar la órbita intitulada The Manos Destinity, los despachos de Napoleón, que es poco más que un pequeño tour de force para el lucimiento de dos protagonistas. Estoy muy agradecido a Mr. Murray Carson por las pocas representaciones que hizo de dicha obra el año pasado en el Croydon Theatre. Si no fuera por él, la obra hubiese quedado en el olvido para los que frecuentan el teatro. Luego, en 1896, dediqué mis ocios a escribir dos obras más, de las que solo una se publica en este volumen, You're Never Can Tell. Nunca se puede saber. Fue el intento de cumplir con muchos requisitos en una obra en la que muy ensalzada brillantez de héroes estuviera atenuada por algunas consideraciones a las necesidades de empresas de atenerse a comedias calculadas para el público aristocrático de West End. No tuve inconvenientes al amoldarme, porque siempre trato de que mis obras encajen prácticamente a la costumbre de todos los teatros y lejos de apartarme del punto de vista general que tanto se inclina a lo cómico, a los trajes elegantes, a un poco de música y aún a la exhibición de una mesa bien servida, atendida, si es posible, por un camarero algo cómico, estaba yo del todo dispuesto a demostrar que el arte dramático, bien entendido, puede humanizar esas cosas tan fácilmente como ellas pueden en malas manos deshumanizarlo a él. Pero parece que me excedí, pues al efectuarse los ensayos resultó que con querer hacer aceptable la obra, la había yo hecho impracticable, o sea, imposible de representarse. Y así me atuve al punto de vista expuesto en el prefacio del primer volumen. Es decir, que decidí volverme de mi aptitud literaria para presentar al público mis obras y mi manera. Conste, sin embargo, que no me he visto inducido a recurrir a semejante expediente por hostilidad alguna de parte de los empresarios. Lejos de mi ánimo de querer insinuar que los modernos actores empresarios reunían pocas veces talento de actor con capacidad de hombres de negocios y de careza. Por lo tanto, casi siempre es necesario sentido crítico para juzgar del mérito de las obras que les son ofrecidas. Por regla general, tan pronto como un empresario tiene bastante experiencia para poder juzgar las obras teatrales con tanta seguridad como un anticuario de Bond Street, juega de las pinturas, empieza a verse trastornado en sus cálculos por el lento pero constante cambio que se opera en el gusto del público y por su propio creciente sentido de conservador.
Pero su necesidad de obras nuevas es tan grande, y los pocos autores acreditados son tan pocas veces de dar abasto a la demanda, que siempre está expuesto a exagerar su benevolencia para con los autores nobles, más bien que a ponerse dificultades. Una obra nueva de un hombre genio como Ibsen, claro está, podría desconcertarle, como desconcierta a muchos críticos profesionales. Pero con frecuencia se da el caso de que alguna obra de mérito haya quedado mucho tiempo sin descubrir por no haberse representado, a pesar de que habría dado buenos resultados al empresario. Y por otro lado, sucede pocas veces que un empresario se gasta su dineral en representar obras muy defectuosas de autores nobles. En realidad, para todo el que puede darse cuenta, siquiera vagamente, de cuántos complicados trastornos, riesgos de grandes pérdidas, gastos iniciales y cavilaciones supone la puesta en escena de una obra. Parecerá un milagro el que un autor conocido o Nobel logre que sus obras sean representadas. De todos modos, los autores no deben esperar que los empresarios vayan a invertir muchos miles de libras esterlinas en montar obras, por buenas que sean estas. O al contrario, sino consta desde luego que han de atraer el público más vulgar. El escribir obras teatrales y manejar empresas teatrales sobre la base comercial corriente es un negocio como cualquier otro, cuyo éxito depende del favor de numerosos y constantes públicos. Cuando las empresas y los autores estudian el gusto de su público y se atienen a él, el éxito no se hace esperar. Cuando prescinden de dicho gusto, el fracaso es seguro. Un empresario de espíritu amplio y un autor con sentido artístico agudo deben procurar llevar el negocio con el mínimo de utilidad pecuniaria y el máximo de provecho moral, ateniéndose en todo lo posible a la calidad intrínseca de la representada y esforzándose por levantar cada vez más el nivel de su producción artística por el fomento de la cultura popular. Un empresario y un autor sin escrúpulos podrán sencillamente procurar el máximo de beneficio y un mínimo de riesgo. Estos son los polos opuestos de nuestro asunto, prácticamente representados por nuestras empresas de mayor moralidad, por un lado, y por sindicatos que explotan farsas pornográficas musicales, por otro. Entre estos dos polos hay sobrado espacio intermedio para que se muevan libremente la mayor parte de los autores de talento. Ofrece de todos modos un terreno no más dificultoso que cualquier otro similar. Para todos los autores calificados capaces de entregar a las empresas cuanto piden y entienden sus respectivos públicos, o siquiera lo suficiente de ello para inducirlos a aceptarlo al mismo tiempo lo que ni piden ni entiendan, pues los públicos en eso son increíblemente humildes. Por todas esas razones, los límites comerciales son demasiado estrechos para nuestro bienestar social. El teatro carece en importancia como órgano social. Teatros malos son tan perjudiciales como iglesias o escuelas malas, porque la civilización moderna está multiplicando rápidamente la clase social, para que el teatro es escuela e iglesia a la vez. La vida pública y privada se hace cada vez más teatral. El emperador moderno es el protagonista en el escenario de su país. Todos los grandes periódicos hoy día se publican con carácter dramático. Las informaciones de las sesiones de nuestros tribunales muestran que el sentido de lo dramático se va extendiendo de un modo nunca antes conocido. Con lo que la estricta justicia y el espíritu de las leyes no salen nada perjudicados a menos que la educación de las personas que dictan los fallos haya sido romántica, es decir, barata y vulgar. La verdad es que la invención dramática es el primer esfuerzo del hombre para hacerse intelectualmente consciente. No puede señalarse linde entre el drama y la historia o la religión, o entre la actuación y la conducta, en establecer entre ellas distinción que no sea la misma que se establece entre las obras maestras de los grandes poetas teatrales. Cuando se haya escrito concienzudamente este capítulo de la ciencia, de la importancia nacional del teatro, será tan indiscutible como la del ejército y la marina, la iglesia, la ley y la escuela. Por mi parte, no tengo duda de que los límites comerciales debieran ser transportados y que en la administración podría lograrse el más alto prestigio con una posición financiera de razonable seguridad y desahogo, manteniendo el público en constante contacto con las más perfectas producciones del arte dramático. Nuestros empresarios no disentirán de esto, pues los mejores entre ellos están siempre dispuestos a acercarse a este ideal, todo lo que sea posible sin arruinarse,
y todos ellos pueden apuntarse grandes pérdidas sufridas por haber prescindido de los gustos del público, y no vacilarán en correr nuevamente tal riesgo por amor al arte puro, siempre con algunas buenas entradas que les permitan soportar las consecuencias. Pero que le fuera posible educar a la nación gastándole en ello sus propios recursos, ¿por qué habríamos de exigirle semejante sacrificio? Si queremos tener un teatro que sea para el drama lo que la Galería Nacional y el Museo Británico son para la pintura y la literatura, deberíamos poner a su disposición dotaciones iguales. El camino práctico a seguir sería ofrecer al Estado para un teatro nacional un núcleo tan importante como que representa para la Galería Nacional la colección Angerstein y para el Museo Británico las donaciones de Cotton Sloan. Este sería, me parece, el momento para mi antiguo aliado, el Independent Theatre, o su rival, el New Century Theatre, de llamar la atención de algún modo sobre el asunto. Pero por mucho que quieran hacer, no se me oculta que serán tan incapaces de lograr una subvención del Estado como lo son de lograr siquiera la unión de los partidarios del nuevo drama. El primer paso que habrá que dar será formar una junta prestigiosa, en la que no figuren ni actores ni críticos, y sea el mayor número posible de personas pudientes, para que se pongan al hablar uno de nuestros primeros empresarios con objeto de este asegurado contra posibles pérdidas. Se obligue a dar cierto número de funciones de tarde de la clase indicada por la Junta, fuera del carácter ordinario. En este caso se empezará con la representación de un repertorio clásico que se irá ampliando paulatinamente. El desarrollo del repertorio irá acompañado de la selección y la educación de un público asiduo, parecido al de los conciertos populares del sábado, y tal vez al empresario encuentre luego ventaja en manipular el número de representantes a su propio riesgo. Hasta podrá ocurrir que valga la pena habilitar otro teatro más y establecer en él un repertorio clásico de un modo permanente. En este caso, de éxito extraordinario, el empresario podrá llevar la obra a su escenario habitual y sacar de ella todo el provecho posible. Tal manera de llevar la empresa significaría cierta superioridad moral. Y tal teatro sería el núcleo requerido para la subvención municipal o nacional. Lo propongo muy desinteresadamente para, como no soy persona académica, no es probable que mis obras fuesen admitidas entre las de los clásicos, no habitualmente representados, pero casos como el mío, por lo menos, reanimarían las empresas del Independent Theatre y del New Century Theatre y justificarían su razón de ser. Ese programa, tal como lo he esbozado, no lo olviden, lo que pudieran criticarlo, ha estado en vigor en Londres durante 200 años para sostener la ópera italiana. Volviendo ahora al actual estado de cosas, está claro que no tengo queja alguna contra nuestros teatros. Sabiendo perfectamente lo que hacía, acumulé las dificultades para la representación de mis obras, sin tener en cuenta la mayor parte de los gustos del público y hasta contrariándolos abiertamente. He sido más considerado para con el actor, poniendo todo mi empeño en facilitarle su trabajo y en contribuir a que sacara el mayor partido posible de sus facultades. Pero en algunas ocasiones no he vacilado en tasar muy severamente su inteligencia, haciendo depender los efectos de escena no solo de matices de ejecución muy superiores a los acostumbrados a los teatros ingleses en su presente condición, sino también de una concepción perfectamente sincera y recta de los estados de espíritu que todavía a la mayoría de la gente le parece cínicamente perversa, y de una aptitud festivamente despreciativa o profundamente compasiva para con convenciones éticas que le parecen genuinamente heroicas o venerables. Es inevitable que los actores sufran más que nadie por la sofisticación de sus condiciones por el romanticismo, y mi punto de vista, que considero del romanticismo como la gran herejía que debe ser extirpada del arte, de la vida, porque alimenta el pesimismo moderno y destruye el respeto en sí mismo. Es mucho más trastornador para los artistas dramáticos que para los espectadores.
Es muy difícil para un actor que se precia de ser un perfecto caballero simpatizar con un autor que considera de modo un artista... Perdón que me perdí. Un aristocrático como tontería desagradable y así llamada caballerosidad y galantería, como una traición para con las mujeres y una invisibilidad para los hombres. La confusión se aumenta por el hecho de que los actores, al expresar sus diversas emociones, han convertido en segunda naturaleza sus rutinas de escenario, que muchas veces son anticuadas como representación de vida contemporánea. Con frecuencia la rutina teatral no solo es absoluta, sino completamente falsa. Por ejemplo, en el sencillo caso de la risa y las lágrimas, en el que es demasiado confuso y seguramente no se atiene al hecho fácilmente comparable de la vida real, de que ahora solamente lloramos cuando nos sentimos colmados por la dicha, mientras reímos en medio de la destrucción, la confusión y la ruina. Cuando se representa una comedia, no me prueba nada el hecho de que los espectadores rían. Cualquier imbécil puede provocar la risa de un público. Lo que quiero ver es cuántos, riendo o serios, están realmente impresionados. Y este resultado no puede lograrse ni aun por actores que comprendan perfectamente mis intenciones, sino por una ejecución artísticamente hermosa, imposible de conseguirse sin larga y ardua práctica, y un esfuerzo intelectual que mi obra probablemente no parece ser bastante seria para merecerlo. Fuera de las dificultades así producidas por la índole y la calidad de mi obra, no tengo que quejarme de otra cosa. No he encontrado nunca mala voluntad ni inaccesibilidad por parte de los muy pocos empresarios con los que he tenido que discutir. En general he encontrado que los actores empresarios son sembrado optimismo, porque tienen las cosas la costumbre de que los artistas de no dar bastante importancia a la fuerza de las circunstancias, de exagerar el poder de los hombres talentosos para superarlas. En cambio, yo he adquirido el hábito de los políticos de considerar a los individuos, por mucho talento que tengan, como solo facultados para sacar de las circunstancias el mejor partido posible. Y sospecho que los empresarios que más han tenido que luchar conmigo, si fueran preguntados sobre cuál era el mayor obstáculo para la representación de mis obras, contestarían sin vacilar: el autor. En efecto, confieso que desde el punto de vista del negocio deseo que mis obras sean representadas. Desde el punto de vista del instinto artístico lucho contra las inevitables herejías que con ellas cometen los que las representan, con toda la sutileza necesaria para ocultar mi discrepancia, lo mismo que los empresarios. La mayor dificultad, claro está, consiste en la incapacidad de que para el drama serio adolecen miles de espectadores de todas las clases. Con respecto a ellos, me coloco en una posición superior. Naturalmente no ignoro que muchos empresarios dependen enteramente de los tales espectadores y que ninguno puede enteramente prescindir de ellos, pero me es imposible escribir obras a su gusto, como a Joachim, poner del lado su mágico arco y divertir a unos alegres excursionistas tocando bailables en el acordeón. Que no vayan a ver mis obras y punto concluido. Sin embargo, no hay razón para que yo adopte esta altanera actitud para con los críticos eminentes que se quejan de mi talento, sin dejar de ser divertido. Carece de elevación de sentimientos y seriedad de propósitos. No pueden encontrar debajo de la brillantez superficial que me conceden un pensamiento coherente ni problemático, y me reprochan, con más o menos vehemencia, una jocosidad excesiva y grotesca, cierta preocupación por el lado sombrío de la vida, cierto cinismo, espíritu paradójico, excentricidad que se reducen, como muchos afirman, a un proceder muy gastado de tratar el bien como el mal y el mal como el bien, lo importante como lo badalí y lo badalí como lo importante, lo serio como lo risible como lo serio y así sucesivamente. Por lo que concierne a esta fórmula, solo puedo decir que si algún caballero es bastante simple para creer que con ella puede producirse siquiera una buena ópera cómica, le aconsejo que ponga manos a la obra y verá si le sale algo que se parezca remotamente a las mismas comedias. Yo podría, si quisiera, explicar el asunto bastante fácilmente, pero el resultado sería que los que no entiendan las comedias entenderían aún mucho menos las explicaciones, las objeciones particulares que se hacen contra mi manera
no pasan por lo general de ser síntomas de la fundamental discrepancia que existe entre la moralidad romántica de los críticos y la moralidad realista de mis obras. Por ejemplo, yo sé perfectamente que el tan discutido oficial suizo Héroes no es un jefe de Estado Mayor típico. Sufre por falta de alimento y de descanso. Sus nervios están destrozados después de 3 días del combate que acabaron en los horrores de la derrota y la persecución. Por experiencia se ha dado cuenta de que en el campo de batalla más importa tener algunos bombones de chocolate para comer que cartuchos en su revólver. Cuando muchos de mis críticos rechazaron estos rasgos como fantásticamente inverosímiles y cínicamente ficticios, no fue necesario emplear contra ellos largos argumentos, solo tuve que darles en la cabeza, permítaseme la expresión, con el testimonio de media docena de autoridades militares que tenía a mano, empezando por el actual comandante general del ejército. Pero al resaltar que tales hechos nada románticos, pero tanto más dramáticos, implicaban para ellos una negación de la existencia del valor, el patriotismo, la fe, la esperanza, la caridad, vi que no podía volverme de tal testimonio. Un solo crítico marcadamente liberal que había acogido mi primera obra con los halagos más generosos, declaró después de ser representado Héroes que yo había asestado un golpe traidor a la causa de la libertad en la península balcánica, haciendo creer que todavía en 1885 un búlgaro no tiene la costumbre de lavarse las manos a diario. Mi crítico liberal seguramente habrá visto, poco después, el incidente del que habló en toda época, entre Stanford y una eminente señora de la corte búlgara, quien le afeó el estado de suciedad de sus uñas. Luego llegó la noticia de su muerte violenta y la descripción de la sala dispuesta para la recepción de los condolientes por su viuda, que mandó cubrir las paredes con paños negros y decorarlas con fotografías del cuerpo mutilado del difunto. Con ello quedaban bien confirmada la exactitud de mi esbozo de los estrambólicos remedios de la civilización occidental que se observaban en aquellas razas que despiertan animosas después de largo moderamiento de esclavitud. Pero no puso fin la polémica entre mi crítico y yo, pues no podíamos ponernos de acuerdo sobre el idealismo político y religioso que había sido el propulsor del movimiento que había liberado a los principados balcánicos del despotismo turco y convertido en pequeños estados prósperos y briosos a provincias antes ignominiosamente esclavizadas, sobrevivirá el ataque general contra el idealismo que implícito y aún explícito se libra en Héroes y las obras realistas de la escuela moderna. Por mi parte no lo espero porque el idealismo, que solo es un nombre lisonjero para la fantasía en la política y la moral, es tan dañoso para mí como la fantasía en la ética y la religión. A pesar de una o dos revoluciones liberales, no puedo ya contemplarme con una moral ficticia y una buena conducta ficticia, proyectando una gloria ficticia sobre el latrocinio, el hambre, el crimen, la borrachera, la guerra, la crueldad, la avaricia y todos los demás lugares comunes de la civilización que vistos en una escena, por muchos son tenidos por un progreso, ciencia, moralidad, religión, patriotismo, supremacía imperial, grandeza nacional y una porción de cosas ensalzadas en los periódicos. En cambio veo una multitud de cosas buenas en el mundo que irán surtiendo sus efectos tan pronto como lo permitan las idealistas, si estos siquiera dejaran que las cosas siguieran su curso natural y aprendieran a respetar la realidad, lo que implicaría el provechoso hábito de respetarse a sí mismos y de paso respetarme a mí. A todos nos iría mejor y adelantaríamos más deprisa. De todos modos, no veo que el caos y la anarquía pudieran ser la consecuencia de la desaparición de los convencionalismos románticos, y no es mi ánimo complacer a la gente que está convencida de que el mundo solo se sostiene por la fuerza de una unánime energía, elocuente y resonante falsedad.
Para mí la tragedia y la comedia de la vida estriban en las consecuencias, a veces terribles, a veces ridículas, de nuestros continuos esfuerzos por fundar nuestras instituciones sobre los ideales surgidos a nuestras imaginaciones por nuestras semisatisfechas pasiones, en vez de fundarlas sobre principios sanos, genuinamente científicos. Y después de estas indicaciones sobre mis tendencias, me retiro por el foro y dejo que se levante el telón. Bernard Shaw. La primera obra que viene es Héroes, pero no la vamos a leer ahora porque ya estoy cansado. Esto quedó. Hasta pronto.